Juan capítulo 1, verso 29. Dice la escritura: y al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo Juan dijo cuando venía Jesús. Juan vio la revelación. Juan entendió en ese momento quién era Jesús y lo identificó. Le dio un calificativo a Jesús y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y adorar a Jesús? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan lo vio, y cuando lo vio, él pudo entender el significado de Jesús y pudo relacionar a Jesús con lo que el Antiguo Testamento hablaba de un cordero. Él pudo entender la persona de Jesús, lo que representaba y lo que iba a hacer por nosotros, siendo el Cordero de Dios. Eso es una verdad fundamental en la vida de nosotros como cristianos. Es una verdad muy importante lo que en esta mañana estamos tratando de establecer. La verdad fundamental para nosotros como hijos de Dios es que Jesús es el Cordero de Dios. Es como el Cordero de Dios. Esto es una metáfora poderosa, amados, que usted encuentra a lo largo de toda la Biblia. Toda la Biblia nos enseña esta metáfora del Cordero como el sacrificio perfecto y cómo éste se relaciona con nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de toda la historia de la Biblia, usted va a encontrar este acto redentor donde se muestra el amor de Dios para con nosotros, sus hijos. Queremos sumergirnos entonces en este día en conocer un poquito más de la riqueza de esta imagen, de esta metáfora que corresponde al Cordero de Dios, y verla en el contexto bíblico y lo que significa para nosotros hoy en esta mañana como hijos de Dios. Él es el Cordero, amén. Tenemos que salir en esta mañana viendo a Jesús como el Cordero de Dios. Nosotros podemos verlo de muchas formas, pero una forma importante de ver a Jesús y de conocer a Jesús es viéndolo a Él como el Cordero de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso nos va a llevar a adorarle. A mí me sorprende poderosamente cuando en el libro de Apocalipsis dice la escritura que Juan vio al que estaba sentado en el trono con un librito que estaba escrito por dentro y por fuera, pero que estaba sellado. Y dice que de pronto nadie era digno de poder abrir los sellos de ese libro. Y no había nadie en los cielos, ni había nadie debajo de los cielos, ni había nadie en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie era digno de poder desatar los sellos que tenía el que estaba sentado en el trono. Y dice Juan que él lloraba mucho, el apóstol Juan lloraba mucho, porque no había nadie digno entre los hombres. Pero no solamente entre los hombres, sino también entre los seres espirituales. No había ningún ser espiritual digno tampoco de poder abrir los sellos. No había ser humano capaz de abrir los sellos. No había ninguna fortaleza espiritual capaz de abrir los sellos. Pero de pronto dice que él escucha una voz de un ángel que le dice: Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios que fue inmolado, Él es digno de abrir y desatar los sellos. Y ¿sabe qué me sorprende? Que cuando Juan vuelve a ver, él vuelve a ver hacia atrás, y dice que lo que él ve no es al león de la tribu de Judá. Dice que lo que él ve es a un cordero como inmolado. O sea, el hecho de que Jesús haya muerto como un cordero es lo que le da a él la dignidad de poder abrir los sellos y de poder desatar los juicios ante los hombres. Por haber ganado Jesús, por haberse hecho él el cordero, el sacrificio del cordero, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y un poder que es sobre todo poder. Todo lo que está en los cielos le pertenece.
Todo trono visible o invisible, todo lo que es creado le pertenece a Jesús. Pero Jesús ganó eso, lo agregó a todo lo que él tenía, por decirlo así, por el hecho de ser el Cordero de Dios. Porque un día fue el sacrificio, amados. Así que la figura del Cordero es muy importante para nosotros de entender, para poder conocer la obra que Jesús hizo en nuestras vidas y para nuestras vidas, pero también para que nosotros lo adoremos a Él como Él se merece. Él es el Cordero, y Juan lo ve el Cordero como inmolado, o sea, lo ve como sacrificado. Así es la figura que tiene Juan de Jesús. Esa figura que pudo ir y tomar el rollo y abrir y desatar los sellos, era un cordero, amados. Entonces, adoremos a ese cordero, porque Jesús es el Cordero de Dios. Cuando hablamos del cordero, estamos hablando de la cría de la oveja, y esa cría de la oveja llega aproximadamente hasta un año. O sea, hasta cuando tiene un año es que se le puede decir a una cría el cordero de la oveja. Tenía ciertas características muy importantes las ovejas, porque las ovejas dan una idea de inocencia y de pureza. O sea, el cordero es un símbolo para nosotros de inocencia y de pureza. En ese sentido, así vemos nosotros el sacrificio de Jesús, vemos su pureza en su carácter. Vemos la pureza total en la forma en que Jesús actuó y vivió. Vemos la pureza en que Jesús vivió 33 años viviendo en santidad y viviendo apartado del mal. Siendo tentado en todo, como dice la Escritura. Siendo tentado como usted y yo hemos sido tentados, siendo hombres y siendo mujeres. Tuvo la tentación de poder odiar, tuvo la tentación de poder guardar rencor y resentimientos. Fue un hombre del cual hablaron de él cosas terribles, lo maltrataron, dijeron mentiras de él, lo señalaron, los condenaron. Él tuvo la posibilidad de guardar en su corazón todo ese tipo de rencor, aún tuvo la posibilidad de vengarse por todo lo que estaba recibiendo, pero él era un hombre puro, tenía un corazón puro, era un hombre inocente, tenía una característica de pureza en su carácter, mis amados. Por eso Él es digno de recibir la gloria y el honor. Él es digno de tomar toda la gloria y la honra y la alabanza, porque no ha habido ni existirá alguien tan puro de carácter como nuestro Señor Jesucristo. Él es único, Él es inocente en su naturaleza, y eso se compara con nuestros pecados, se compara con nuestra forma de ser. Los animales llamados ovejas o los corderos tienen una característica muy importante, y es que son mansos, están llenos de mansedumbre. Por eso eran predilectos para los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Jesús dijo: sean mansos y humildes como yo soy. Y manso no es menso, ¿verdad? Manso significa que es capaz de controlar sus emociones, amados. Nosotros tenemos que ser mansos como Jesús. Aprendan de mí que yo soy manso. Tenemos que desarrollar la mansedumbre, o sea que tenemos que ser capaces de dominar, amados, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Tenemos que tener ese carácter como lo tuvo Jesús. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento se nos enseña toda esta gran verdad, todos estos fundamentos acerca del Cordero de Dios. El Cordero de Dios es importante porque esto nos enseña a nosotros que habría un sacrificio en favor del ser humano. Por ejemplo, el Señor le ordenó a Israel que sacrificara un cordero de un año para el holocausto. Los sacrificios se hacían por la mañana, se hacían por la tarde, se hacían al comienzo de cada mes.
también había un sacrificio en la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, también hacía un sacrificio en el día de la expiación, y en algunas ocasiones de ofrenda de paz había también sacrificios de cordero. Era el sacrificio que estaba en primer lugar. Todas estas cosas nos enseñan acerca de un amor de Dios, de alguien que tenía que sacrificarse en favor de nosotros. Esta figura entonces la utilizan los profetas para hablarnos de lo que Jesús iba a hacer en el futuro, y relacionan la vida de un cordero con Cristo Jesús. Por eso en Isaías 53, esa profecía poderosa que tiene el profeta Isaías, verso 57, Isaías 53, verso 7, el profeta dice: angustiado y afligido, no abrió su boca. Oiga, pero vuélvase: afligido y angustiado. Dice el verso 7 de Isaías 53. ¿Cómo estaba Jesús? Afligido, ¿y qué? Pero ¿qué hizo él? No abrió su boca. Como un cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso nos habla de dominio, amados. Eso nos habla de mansedumbre. Eso nos habla de un carácter noble. Eso nos habla del Cordero de Dios. ¿Quién de nosotros no se para a reclamar cuando siente que le están haciendo una injusticia? ¿Quién de nosotros no dice: conmigo no se metan? ¿Quién de nosotros no tiene una manifestación de palabras cuando siente que alguien le está pisando el callo? Cuando siente que alguien está acusándolo injustamente. Cuando cree que alguien lo está señalando injustamente. ¿Quién no se sentiría con ganas de decir cosas cuando estamos angustiados y cuando estamos afligidos? Y cuando nos están maltratando como lo hicieron con Jesús. Pero he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios iba en silencio, no abrió su boca. Se mantuvo en silencio. Se entregó voluntariamente al sacrificio. Se entregó por nosotros, porque Él nos amó tanto que se entregó por nosotros, que no estuvo ahí para defender sus derechos ni su inocencia, porque Él sabía que era necesario, que tenía que morir por todos nosotros. Ese es el Cordero de Dios. El Cordero se sacrificó voluntariamente. O sea, Jesús no fue llevado en su contra. O sea que Jesús no iba ahí que lo empujaran porque no quería llegar. No fue que fue obligado a la cruz. Fue un asunto voluntario. Jesús se entregó voluntariamente para nosotros recibir toda la bendición después. Él se ofreció voluntariamente por amor a nosotros. Vuelva a ver al que está a su lado y dígale: Él se ofreció voluntariamente por usted. Dígalo: se ofreció voluntariamente. Esa es la actitud del Cordero, manso, una actitud de ir con la boca callada, porque su sacrificio era un sacrificio de amor incondicional, un testimonio de Dios, de cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un testimonio de amor, y es un testimonio de amor de Jesús ir con el Cordero sin decir una palabra
al matadero, porque Él se entregó voluntariamente. Por eso cuando Juan lo ve, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Él es el Cordero de Dios. Pablo también dice que Jesús es el Cordero. En 1 Corintios 5:7 Pablo dice: límpiese de la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. 1 Corintios 5:7. Cristo es nuestra Pascua. Pedro también vio a Jesús como el Cordero. En 1 de Pedro capítulo 1 y verso 18 y 19, Pedro dice: pues ya habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual ustedes recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin condenación. ¿Cuántos hemos sido rescatados? Levante su mano. ¿Cuántos hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vieja manera de vivir, la que heredamos de nuestros padres? Todo eso lo hizo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos estos hombres son un ejemplo de cómo ellos reconocieron a Jesús como el Cordero de Dios. Jesús vino a este mundo como el Hijo de Dios, pero vino también como el Cordero que quita el pecado del mundo. No para ser sacrificado por sus pecados. No, Jesús no vino para que pudiera morir por los pecados que él podría haber cometido, no, porque Él fue sin mancha y sin pecado en este mundo. Él vino a ser el Cordero para morir por nosotros, que somos los pecadores. Él vino para librarnos a nosotros del pecado y para reconciliarnos con nuestro Dios. Jesús es el Cordero que nos reconcilia con el Señor. Jesús es el sacrificio que nos reconcilia con el Padre. Y esto muestra una humildad tan extraordinaria en Jesús. Esa misma característica de un Cordero. Esa humildad de Jesús, que siendo Dios, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios. No se aferró al estar ahí a la par del Señor como hijo, siendo Él Dios, siendo el Verbo eterno, sino que vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros, y siendo hombre se hizo siervo. Él no vino para que le sirvieran, sino que Él vino para servir, para buscar lo que se había perdido. El Dios eterno vino para acercar la humanidad a su trono, a su presencia, y a buscar lo que se había perdido, como oveja que anda buscando, pastor que anda buscando a su oveja. Él vino a buscar sus ovejas descarriadas. Él vino a buscar las ovejas que se habían perdido. Y Él, siendo Dios, se hizo un hombre. Esa es la humildad de Jesús. Por eso Jesús representa ese Cordero, porque ese Cordero es humilde. Tomó la forma de un siervo. Y no solamente eso, sino que se humilló hasta la muerte. ¿Y la muerte de qué? De cruz. Llevando los pecados que Él nunca cometió, llevando las mentiras que Él nunca dijo, llevando los robos que Él nunca cometió, robando los malos pensamientos que Él nunca tuvo, llevando en el madero toda la maldad del ser humano, todos los pecados del ser humano, los llevó en la cruz del Calvario para darnos a nosotros vida, porque Él era el Cordero de Dios. ¿Cómo no iba a ser levantado después? ¿Cómo no se le iba a dar después nombre que es sobre todo nombre? Cuando Él tomó el lugar de nosotros, cuando Él tomó el lugar de la humanidad, cuando Él cargó el pecado de todo el mundo, cuando Él tuvo la humildad de dejar el cielo
cordero y hacerse hombre entre nosotros y humillarse entre nosotros, ¿cómo no iba a ser después levantado y exaltado sobre todo nombre y sobre toda autoridad y sobre todo trono visible o invisible? Él es el Cordero de Dios, es el Cordero. ¿Cómo no iba a poder ser digno de abrir los sellos si Él es el Cordero de Dios, que entregó todo por nosotros, que se humilló por nosotros, que voluntariamente se entregó por todos nosotros? Por eso hay que adorarle ahora, por eso hay que alabarle ahora, por eso hay que exaltarle ahora, porque se le dio ese nombre. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Por eso Pablo dice que un día toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él, porque Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Es el que hizo el sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Él merece toda la gloria, mi amado, porque Él es el Cordero de Dios, porque le pertenece a Dios, porque estaba destinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, porque Dios lo tenía reservado antes como ese plan hermoso de salvación para traer libertad. Dios proveyó el Cordero, porque Dios es por excelencia un proveedor, amados. El Padre proveyó, por eso es el Cordero de Dios, porque el Padre es proveedor por excelencia. Porque toda dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de luces, en el cual no hay sombra ni variación. Todo lo tenemos del Padre. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Todas las cosas provienen de Él. Por eso el Cordero también proviene de Él. Por eso es el Cordero de Dios. Por eso le pertenece a Dios. Porque el Padre proveyó el Cordero para darnos a nosotros bendición. Escucha lo que le voy a decir. El Hijo siempre ha sido Hijo. El Hijo siempre ha sido el Señor. El Hijo siempre ha sido el Verbo que estaba con Dios. Pero un día ese Hijo que era el Verbo se hizo hombre y se convirtió en esa figura de Cordero de Dios. Un día Dios trajo al Cordero a la tierra. Un día Dios lo entregó a la tierra para que fuera sacrificado por nosotros. Él lo proveyó, no el hombre. No es el plan del hombre. Fue el plan de Dios proveer al Cordero para darnos a nosotros libertad. Porque amó al hombre. La salvación le pertenece a Dios. La salvación es de Dios. Porque Él ama al hombre. Dios tomó la iniciativa de entregar a ese Cordero. Cuando el Señor le dijo a Moisés sobre las instrucciones de la Pascua, Él le dijo: escucha, Israel, tomarás un cordero por familia y lo guardarás el día 10. El 10 lo guardarás. Lo apartarás el 10. ¿Sabe qué estaba mostrándole el Señor a Moisés? Que ahora nosotros podemos verlo como una revelación del Nuevo Testamento. Es que el Cordero estaba guardado desde antes de la fundación del mundo. Escuche, ya el Señor tenía el Cordero de Dios preparado para traerlo un día a la tierra y darle salvación al hombre. Ya Dios tenía un plan de salvación para rescatar la vida del ser humano y ya tenía el Cordero de Dios. El Cordero ya estaba reservado y guardado para que se manifestara un día en la tierra. Era el mismo Jesús, el mismo Señor, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y sabe cuándo tenían que sacrificarlo? Entre las tardes del día 14. O sea que el Cordero estuvo guardado 3 días, 4 días y vino después a manifestarse. Por eso dice Gálatas que en el tiempo perfecto, en el tiempo de Dios, en el tiempo exacto, el Señor manifestó al Cordero de Dios que tenía que venir a la tierra. No vino antes, no vino después, vino hace un poco más de 2000 años, exactamente en el tiempo perfecto para entregarse como sacrificio. Porque Él es el Cordero de ¿quién? Él es el Cordero de Dios. Es el Cordero del Padre. El Padre lo proveó para nosotros. Y ese Cordero, por supuesto,
tiene una misión claramente. Mire a Jesús como cordero nada más en esta mañana. No lo vea desde otra perspectiva, sino mírelo como cordero. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, había una definición clara. Esta es la faceta de Jesús como cordero. Esta era la función de Jesús como cordero de Dios. Esto era lo que Jesús tenía que hacer como cordero de Dios. El propósito del cordero era que el cordero pudiera ser sacrificado y que con ese sacrificio pudiera quitar el pecado. ¿De dónde? El pecado del mundo. ¿Quién lo quita? El cordero. ¿El cordero de quién? De Dios. ¿Quién quita el pecado? ¿Quién limpia el pecado? ¿Quién es el que puede perdonar pecados? ¿Qué es lo que hace la sangre del Cordero de Dios? Sino limpiarnos de toda obra mala y de todo pecado. Sino la sangre preciosa que fue derramada por el Cordero de Dios. No son los hombres. El Cordero es el que destruye el pecado. El Cordero es el que quita el pecado. El Cordero es el que levanta el pecado. El Cordero es el que arrastra el pecado. El Cordero es el que se lleva el pecado. El Cordero, mis amados, es el que carga el pecado de todos nosotros. Y por eso tenemos redención y tenemos perdón. Levante su manita y adore al Cordero. Por eso hoy podemos levantar manos santas, sin iras y sin contiendas. Por eso hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Por eso hoy podemos entrar al lugar santísimo. Por eso podemos entrar al trono de la gracia de nuestro Dios. Por eso somos cabeza y no somos cola. Por eso estamos arriba y no estamos abajo. Por eso tenemos las bendiciones de Abraham. Por eso tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso estamos en libertad. Porque el Cordero quitó el pecado del mundo, quebrantó y cargó el pecado de todos nosotros. Él se lo llevó en la cruz del Calvario y por eso eres libre. Ya no hay maldición, ni esclavitud, ni cadenas. El Señor te hizo libre por lo que hizo el Cordero en la cruz del Calvario. Él nos trajo redención, nos trajo perdón. Él nos trajo redención a nuestros corazones porque Él nos dio libertad. Por eso el Padre, cuando dice que hace un pacto nuevo con nosotros en el libro de Hebreos, capítulo 10, 17, el Espíritu Santo dice y añade: nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus transgresiones. Oiga, porque ¿quién es el que quita el pecado del mundo? El Cordero. No es el hombre que a veces recuerda lo que usted hizo en el pasado. No es su propia conciencia que a veces quiere recordar, ni mucho menos es Satanás que anda señalando y acusando a los escogidos de Dios. Es el Señor que ha dicho en su palabra: y nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus transgresiones. Han sido borradas completamente todas tus maldades. De un momento a otro tú has sido una persona que estaba sucia, con un vestido sucio, pero el Señor te ha transformado y ha puesto unas vestiduras nuevas, resplandecientes. Te ha lavado con su sangre poderosa, te ha ungido con su aceite, te ha levantado y te ha puesto en su propósito, te ha dado vida eterna, te ha sentado en príncipes del pueblo del Señor. Me ha sacado, como dice ese salmo, del muladar del polvo, de donde yo no valía nada y donde estaba condenado y juzgado, y me ha sentado con príncipes de su pueblo. Y ahora yo puedo decir que en Cristo estoy sentado en lugares celestiales y que tengo todas las bendiciones espirituales, porque en Cristo toda bendición espiritual en los lugares celestiales ha sido derramada sobre mi vida y sobre mi cabeza, porque el Cordero que fue inmolado, Él se llevó toda nuestra maldad. Nunca más, dice Dios, me acordaré de tus pecados
ni de tus maldiciones. Primera de Pedro 2:24 dice que el Cordero, Él mismo dice, Primera de Pedro 2:24, escucha lo poderoso que hace el Cordero de Dios. Por eso Él es digno de ser adorado, por eso Él es digno de ser exaltado, por eso Él es el Señor de la iglesia, por eso es el Señor de los cielos y de la tierra, por eso es que tiene el nombre que es sobre todo nombre, por eso está sentado a la diestra del Padre, por eso Él es el soberano de todos los príncipes de esta tierra, por eso Él merece toda la honra y toda la gloria. Porque dice Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia, y por su herida habemos sido nosotros sanados. Hemos sido sanados, 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 hemos sido reconciliados. Tenemos paz para con Dios, tenemos paz con nuestro Dios, tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con el Padre. Nuestras heridas, las heridas que produce el pecado en nosotros, han sido sanadas por el sacrificio de Jesús, porque Él llevó nuestros pecados. Somos libres, amados. Somos libres. Somos libres, somos libres, somos libres, somos libres. Se ha roto el pecado, se han roto las heridas, se han quebrado las cadenas, se han abierto las cárceles de los presos. Caen todas las cosas que están tapando nuestros ojos y nuestros oídos. Somos libres por el poder de Dios. El poder del pecado no tiene autoridad sobre los hijos y las hijas de Dios, que están cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Usted es libre, yo soy libre. Somos libres por lo que hizo Jesús, porque Él llevó nuestros pecados en el madero. Y 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Amén. ¿Cómo no vamos a adorar al Cordero? ¿Cómo no se va a adorar usted y rendir al Cordero de Dios en esta mañana? ¿Cómo no va a exaltar usted al Cordero de Dios? ¿Cómo usted no va a valorar lo que Jesús hizo por usted? ¿Cómo usted va a estar pensando hoy en otras cosas antes que pensar en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por su vida? ¿Cómo usted hoy va a estar pensando en otras cosas cuando el Señor lo hizo libre de maldiciones y del pecado que lo gobernaba, que lo azotaba, que rompió las cadenas, que rompió los yugos de esclavitud, que quebró el pecado de las tinieblas, que rompió el pecado de las fuentes espirituales de maldad, que te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, que hizo que tú fueras libre de ese faraón que te estaba oprimiendo, de ese faraón que te tenía en esclavitud, que rompió tus pecados, rompió tus cadenas a ciertas áreas de pecado. ¿Cómo no le vamos a adorar a Él que nos ha hecho libre, que nos ha hecho libre? ¿Cómo no vamos a adorar al Cordero de Dios? Cierra tus ojitos. Y aquí dice Juan, y aquí, cuando él vio que Jesús venía, él vio que Jesús se acercaba a él, y él dijo: ve aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como tú veas a Jesús hoy, la identidad que tú veas de Jesús hoy es lo que te va a ayudar a una verdadera adoración, porque la adoración viene siempre por conocimiento. Sharabakata. Escuche lo que le voy a decir. La mujer samaritana le dijo a Jesús: nosotros adoramos en este monte. Nuestros padres dicen que debemos de adorar en este monte. Y Jesús le dice: ay, mujer,
Ustedes adoran lo que no saben. Pero nosotros, y él hablaba de los judíos, dice, adoramos lo que sabemos. Levante su manita. Si usted ve al Cordero de Dios, usted tiene que caer a sus pies a adorarle. Porque si no, un día vendrá en que real y literalmente toda rodilla se doblará. Y aunque usted ahora no lo haya querido hacer, llegará el día en que usted tendrá que hacerlo, porque lo va a ver cara a cara. Y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Entonces usted tiene que ver al Cordero, tiene que conocer al Cordero. Y la Escritura nos da la luz para conocer al Cordero. Y cuando conocemos al Cordero de Dios y conocemos lo que Él hizo por nosotros, eso inevitablemente va a despertar en nosotros una genuina adoración y un genuino agradecimiento de lo que Él ha hecho. Y entonces la iglesia entrará en una perfecta comunión con Jesús, porque estará adorando lo que sabe, estará adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, con el conocimiento de saber a quién está adorando. Porque la adoración viene conforme a lo que yo conozco y a quién conozco. Porque lo que conozco es lo que me va a hacer actuar a mí. Porque tal es mi pensamiento, así va a ser mi accionar. Y lo que renueva mi pensamiento es la palabra del Señor. Entonces, si usted en esta mañana puede ver al Cordero como Juan, que cuando Juan lo vio venir, lo identificó claramente. Y Juan lo recibió, lo vio la revelación inmediatamente. Y Juan lo percibió y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que póngase usted de pie en esta mañana, para que cuando vayamos a celebrar la cena del Señor, usted y yo tengamos conciencia y entendamos a quién estamos adorando y a quién estamos exaltando en esta mañana. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cierre sus ojos y levante sus manos y adore. Cristo, 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 eres. Levante sus manos y adora al Cordero, adora al Cordero, al Cordero. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús. Tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Vamos, adore a Jesús con verdad, revelación, con conocimiento. Si te tengo a ti, adora el Cordero. Lo tengo todo, adora el Cordero. Mi amado, adora el Cordero. Mi tesoro, fuera de ti, adora el Cordero. Nada deseo, Señor. Adora el Cordero, adora el Cordero, adora el Cordero. Lo tengo adora el todo, Cordero. Mi amado, que se estremezca mi los tesoro, cielos, fuera que de se ti, estremezca los nada cielos de esta adoración de este pueblo que sabe a quién está adorando. Si te tengo a ti, Catarraba, catarraba, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, quiebre, quiebre. Nada deseo, Suba de nivel, suba de nivel, porque te conoce, si te tengo a ti, sabe a quién está adorando, todo, sabe a quién mi está amado, exaltando. mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor.
es el Cordero de Dios. Escuche, amado, escúchelo. Nada más le voy a leer esto. Cierre sus ojitos y le voy a leer. Escucha, amado. Escuche, cierre sus ojitos. Escuche la palabra. Ponga atención. Ponga atención y piense en el Espíritu en esta palabra. Vi en la mano derecha, dice Apocalipsis 5, verso 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, que pregunta y dice: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Pero entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Escuche, ha vencido. Ha vencido. ¿Cómo venció? Con su muerte. ¿Cómo venció Jesús? Siendo el Cordero de Dios. Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, dice Juan, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que estaban enviados por toda la tierra. Y él vino, el cordero, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado. Y cuando tomó el libro del que estaba sentado, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Delante del Cordero, delante del Cordero, se postraron delante del Cordero. Los 24 ancianos y los que estaban ahí se postraron delante del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, del Cordero que fue inmolado, del Cordero de Dios. Se postraron y todos, escuchen, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Copas y arpas. Copas habla de la oración y las arpas hablan de la adoración. Levante sus manos, levante sus manos. ¿Dónde están sus arpas? ¿Dónde están sus arpas? ¿Dónde están sus arpas, amado? Sus arpas son su adoración. Y entonces escuche, amado, con sus manos levantadas, todos adorando al Cordero, y dice, y cantaban un cántico nuevo y decían: digno eres de abrir el sello y tomarse el libro, porque tú fuiste inmolado. O sea, Él es digno de tomar el libro porque fue un día inmolado. Por eso nadie es digno de tomar el libro, porque nadie ha muerto por nosotros, solo uno murió por nosotros. Él es digno, Él es digno. Él fue inmolado, y porque Él se sacrificó, y porque Él llevó tus pecados, entonces Él es digno de tomar ese libro. Aleluya. Digno es el Cordero de Dios. Vamos a adorarle. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero que la muerte venció.
la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Aleluya. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo y de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero escuche lo que te voy a decir. Y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y oí la voz de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Escuche, y su número era millones de millones. Y decían a gran voz, escuche, decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, digno de tomar las riquezas, digno de tomar la sabiduría, digno de tomar la fortaleza, digno de tomar la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cómo no le vamos a adorar en esta mañana? Si hay millones de ángeles, si hay millones de ángeles que dicen que Él es digno de ser adorado porque fue inmolado. Levante sus manos. Oh, oh. Dile otra vez suavecito que Él es digno. Digno es el Rey que la muerte venció. Suavemente. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Millones de ángeles le cantan igual. Digno es el Rey que la muerte venció. Todos los cielos le cantan al Cordero. Digno es el Rey que cantan al Cordero, amado, al Cordero, al Cordero, al Cordero, porque está ligado a su obra, a su sacrificio. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Rey que la muerte venció. En ese espíritu de adoración, ¿cómo no vamos a celebrar la cena con entendimiento, amados? Porque este es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero que tenía que comer la gente en la cena pascual. Y ese era el vino que la gente tomaba en la cena. La iglesia adora al digno y al Cordero. ¿Puede usted pasar aquí, amado, y tomar su pan y su vino? Él es digno de gloria. Él es digno de honra. Al Cordero de Dios, al Cordero. Al Cordero, digno, digno. Sharalababanzondarabá. Oh, eres digno, digno Cordero.
cante, cante, cante y adore. Sus arpas, muévalas. Oh, oh, eres digno, digno. Cante, cante, cante con nuevo amor. Cordero de Dios, Cordero que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, Cordero que quita el pecado del mundo, Cordero que cargó con el pecado, Cordero que se llevó el pecado, Cordero que derramó su sangre, Cordero que nos libertó. Eres el Cordero, eres el Cordero, eres el Cordero, eres el Cordero de Dios, eres el sacrificio. Hoy eres tú quien nos tiene aquí, eres tú quien nos tiene aquí, eres tú quien nos tiene aquí, eres tú quien llevó nuestro pecado. Oh, Cordero de Dios, eres el digno. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Cordero de Dios inmolado. Aleluya, aleluya, aleluya. Levante su voz, amado, levante el Cordero, el Cordero. Cordero. Yo oí que los 24 ancianos se postraron, los seres vivientes se postraron, miles y millones de ángeles. Aleluya. Cordero. Aquí en la tierra te adoramos, aquí en la tierra te exaltamos, aquí en la tierra hay una iglesia que te adora. Cordero inmolado, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Oh, Shatarraba, Shatarraba. Digno sea el Cordero, digno sea el Cordero, digno sea el Cordero, digno sea el Cordero. Aleluya. Cordero de Dios, Cordero Santo. Oh Señor Jesús, mereces toda la gloria en esta mañana y todo el honor. Nosotros reconocemos que eres el Cordero de Dios aquí. Te identificamos como Juan lo hizo. A través de tu palabra y de tu escritura, de tu revelación, sabemos quién eres, Cordero Santo.
Y a ti te damos la gloria y el honor, y es un honor y una bendición y un placer enorme, Jesús, poder compartir la cena tuya, Señor, y recordar lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, amado Jesús. Qué lindo es recordar que la noche que tú fuiste entregado, tomaste el pan en tus manos, lo repartiste a los discípulos y les dijiste: coman, este es el pan que es mi cuerpo, que por ustedes será entregado. Qué bueno es recordar y hacer memoria que tú tomaste la copa de vino, la repartiste el vino a los discípulos y les dijiste: este será el vino de un nuevo cáliz o de un nuevo pacto que se hará en mi nombre. Y Dios, hemos sido libres por este sacrificio. Lo que hemos heredado de nuestros padres, las obras muertas, la naturaleza vieja, fue quebrada en la cruz del Calvario. Hemos sido rescatados de nuestra vieja manera de vivir. Somos libres, no somos iguales que antes, porque el Cordero de Dios derramó su sangre y su cuerpo por nosotros en la cruz. Y hoy reconocemos y hacemos memoria con este acto, Señor, de la cena, Jesús, amado Jesús. Y hoy estamos como estaban tus discípulos ahí sentados, Señor, en ese aposento alto, Señor. Y recibimos, Señor, por la fe todo lo que significa tu sacrificio, Cordero de Dios. Y te adoramos y te honramos, Señor Jesús. Y reconocemos, Señor, que por tu sangre somos libres y somos benditos de tu mano, Señor Jesús. Y porque eso lo has hecho, Jesús, porque tú fuiste el Cordero, se te dio nombre que es sobre todo nombre. Porque tú nos has hecho Dios de todo pueblo y nación, y se te dio el poder de desatar los sellos, Jesús. Se te dio el poder de tomar de la mano del que está sentado, del Padre, el libro de la vida, de los sellos, de los juicios sobre la tierra. Jesús, porque fuiste el Cordero inmolado, el Cordero que se sacrificó por nosotros y el que llevó nuestros pecados en la cruz. Jesús, gracias. Jesús, gracias. Y en ese espíritu de agradecimiento, hermanos, participe usted del pan y del vino en el conocimiento de que Jesús es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que fue inmolado. Oh, Sharabacataraba. Oh, Dios mío, gracias. Gracias. Jesús, mi amado, gracias, mi amado, mi Señor. Gracias por esta mañana, por esta revelación que has traído, que nos lleva y que nos debe de llevar a otros niveles de adoración, Señor. Que esas arpas se desempolven, esas palpas, Dios, vuelvan a sonar en esta iglesia, vuelvan a sonar en los corazones nuestros, Señor. Que esas copas estén llenas de incienso, que son las oraciones nuestras, Señor. Se despierte un espíritu de adoración, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Cordero? Aleluya.